Hola amigos, ¿cómo les va? Estamos en nuestro canal Solar Energy, mi nombre es Sebastián y esta vez vamos a hablar de baterías. Los acumuladores o como le digan en el país en que nos estén viendo. ¿Qué hacemos con baterías? Bueno, almacenar la energía en continua, que puede ser producida por energía solar o también puede ser producida, ¿por qué no?, también por un grupo electrógeno en el caso de que tengamos una instalación aislada. Pero ¿cuál es básicamente la idea de tener baterías? Cuando estamos en una vivienda y en el día no utilizamos la energía producida, por ejemplo, por los paneles, lo que podemos hacer son dos cosas. Una es acumularla a través de baterías. La otra es vender el excedente a nuestra empresa de energía y poder allí utilizarla de noche. Pero, si nosotros tuviéramos baterías, podemos, ante un corte de energía, utilizar esa energía acumulada para alimentar nuestras cargas y poder, digamos, superar un apagón. Vamos a ver en este video la, cantidad de formas de poder almacenar esa energía a través de los distintos tipos de baterías. Vamos a ver que tenemos baterías tubulares, que son las OPZS, que son baterías de plomo ácido abierto. Estas baterías son estacionarias y, por lo general, se fabrican en vasos de 2 volt para poder así sumarse en serie y tener una acumulación de energía importante. Estas baterías se suelen usar en lugares totalmente aislados, donde no hay energía eléctrica y tienen una acumulación en ampere bastante elevada. Es por eso que pueden tener una capacidad importante. Acá tenemos las baterías OPZB, que son baterías exactamente iguales que las anteriores, pero de gel, es decir, que el ácido está embebido en un gel, lo que produce que no tenga que tener mantenimiento esta batería. La principal, la que hemos visto en primera instancia, sí debe ser revisada periódicamente y debe ser llenada con agua destilada y mantener siempre una ecualización con un voltaje elevado del inversor, cosas que realmente después las vamos a ver en otro video. Es un poco más técnico que la especificación en sí de la batería. Entonces, baterías tubulares, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Lo vamos a ver en otra diapositiva, pero desde ya son las que más se usan en energía solar, en almacenamiento para energía solar. Después tenemos las SOPZB, que son exactamente iguales que las anteriores, pero con la particularidad de que tienen un manejo mucho mejor en cuanto al peso y en cuanto al tamaño. Entonces se puede lograr un banco de baterías un poco de un tamaño reducido, especialmente cuando necesitamos bajar un poco el tema del espacio, ¿no? Donde no tenemos mucho espacio para poder hacer nuestro banco. Después tenemos las baterías monobloque, que son las baterías que por ahí se conocen como baterías para backup, ¿sí? Estas baterías se utilizan especialmente cuando nosotros, como decía recién al principio, necesitamos almacenar, ¿sí?, una energía para solamente utilizarla en caso de que tengamos un apagón de luz. ¿Por qué se utilizan este tipo de baterías y no son recomendadas? Por el tema del costo y la cantidad de ciclos que tienen. Es decir, son de una cantidad de ciclos reducido, lo que provoca que económicamente no es rentable utilizarlas para ciclarlas diariamente, cargarlas y descargarlas. Por último, tenemos, que esta es como la joya de la corona, es la batería de litio. Ustedes lo habrán escuchado por los autos de Tesla, por un montón de cuestiones, incluso hasta los celulares tienen baterías de litio, pero esto es de fosfato ferroso, que es un tipo de litio que se utiliza especialmente por la estabilidad que tiene en su voltaje y también por el almacenamiento que podemos lograr, porque, digamos, tiene la posibilidad de poder combinarse para alto voltaje, etc.
Vamos a ver en las baterías tubulares cuáles son los pros y cuáles son las contras de este tipo de baterías. Las baterías tubulares tienen una mayor capacidad de almacenamiento, es decir, que podemos lograr en un banco de baterías tener hasta 4000 o 5000 amperes en un solo banco. Esto es algo que está pensado para lugares grandes, especialmente también para utilizarlos con equipos trifásicos donde las cargas son importantes. Se pueden hacer bancos de baterías de alta corriente. También podríamos utilizarlo, ¿por qué no?, para tener un lugar donde no tengamos mucha producción solar y necesitemos estar varios días, ¿sí?, con un almacenamiento de baterías. Entonces, ¿cuáles son los pros? La mayor capacidad que tienen, 5000 ciclos, es decir, que nos pueden durar entre 7 y 10 años. Tienen muy buena eficiencia para lo que es energía solar, porque también esto, como les aclaraba recién, este tipo de baterías sí están, digamos, preparadas para esto. Lo que ven en la foto son OPZB, ¿ok? Son baterías de gel que son libres de mantenimiento, pero para la explicación son baterías tubulares en sí. Los ciclados diarios son importantes y este tipo de batería se puede utilizar para ciclarse diariamente por la cantidad de ciclos que tiene. Acaba en un banco que está puesto como debería ser a través de una plataforma, ¿sí? Podría estar, digamos, la última fila un poquito más elevada que la principal. Se deja este espacio para poder tener una corriente de aire para que, digamos, no tenga ningún tipo de calentamiento en la base de la batería. ¿Cuáles son las contras? El alto costo. Son baterías costosas. Y recordemos que dentro de un proyecto de energía fotovoltaica hay un grave inconveniente con el tema de las baterías por su costo. Es para mí uno de los elementos más caros del proyecto. El peso aproximado son 160 kilos cada vaso, más o menos es lo que digamos pesan. Entonces también hay que tener en cuenta en qué lugar vamos a poner este tipo de baterías. No vamos a poder ponerlo sobre una losa porque es un peso muy grande, salvo que se haya reforzado y que ya esté preparado el lugar para poder resistir este peso, pero es bastante elevado. Otra de las contras que tiene, que son las OPZS, es que requiere un mantenimiento, es decir, que necesitamos, como les decía al principio, tener un mantenimiento, por ejemplo, de ecualización, también de ponerle agua destilada. Entonces, si vamos a venderle a un cliente este tipo de baterías de plomo ácido abierto, tengamos en cuenta que o le cobramos, digamos, un mantenimiento para poder, por lo menos cada 2 o 3 meses, ir y ver cómo está el estado de las baterías, o directamente le podemos ofrecer un OPZB que son de gel, que no tienen mantenimiento y son usados también para lo que es, digamos, en lugares remotos, en montañas, en lugares donde no tenemos un fácil acceso, y también en lugares donde, atención esto, donde la altura es mayor a los 2000 metros. Cuando es, digamos, estamos hablando del nivel del mar, ¿no? 2000 metros sobre el nivel del mar ya se tiene que usar baterías OPZB, porque las OPZS no, digamos, por una cuestión del aire que no es tan denso, etcétera, etcétera, temperatura y un montón de cosas más, es importante, digamos, colocar bancos de baterías de OPZB, que son gel, ¿ok? En lugares de más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ir con las baterías monobloque, que son las baterías que particularmente yo creo que su mejor uso es para backup, para poder tener energía acumulada en casos excepcionales donde necesitemos utilizarlas. ¿Cuál es uno de los pros? Es que son económicas, porque vienen en 12 volt o 6 volt, por ejemplo. La de los carritos de golf también son de gel, pero digamos es más o menos la monobloque viene de gel y AGM. ¿Cuál es la diferencia? AGM es
el ácido embebido en fibra de vidrio y el gel, obviamente, como lo dice la palabra, es el ácido embebido en un gel bastante viscoso que, digamos, hace que la batería no tenga que tener mantenimiento, son herméticamente selladas, no tienen ningún tipo de problema a la hora de colocarla al lado de los inversores, que eso es un tema importante. Se aconseja no colocar baterías de plomo ácido abierto en la misma habitación o por lo menos muy próximo a los inversores, porque esos gases que se emanan pueden ser, digamos, perjudiciales para la electrónica de los inversores. Lo ideal también es tenerla cerca para que el cableado sea menor, entonces lo que a veces se hace es por lo menos mantenerla unos metros retirada al banco de baterías de los inversores o de la electrónica en general de la instalación. Libres de mantenimiento, aptas para respaldo, como les decía recién, para lo que es UPS. Y las contras son la reducida cantidad de ciclos, que son entre 300 y 500, el peso aproximado, que son de 60 kilos, son bastante pesaditas, y como toda batería de plomo, tiene una descarga de hasta el 50%. Es decir, podemos descargarla a un 90 o un 100 si queremos. El tema es que vamos a arruinar la batería en 1 o 2 años, nos vamos a quedar sin batería porque el plomo necesita mínimamente de ser descargado a un 50% para que su vida útil sea la que el fabricante dice, que pueden ser, como decía recién, 300 a 500 ciclos. En algunos casos se puede ciclar a un 80% si es que el uso no es tanto. Es decir, si tenemos 3 cortes por año y nos podemos ir a un 80% de descarga porque vamos a lograr darle un rendimiento al dinero que hemos invertido en las baterías para que de pronto nos dure 4 o 5 años, ¿sí? Pero no se aconsejan para energía solar porque no tienen un rendimiento óptimo y no han sido diseñadas para ser cicladas diariamente, ¿sí? Entonces es una de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de comprar una batería. Vamos a lo último en tecnología, por lo menos lo que hoy se está comercializando, y es el litio hierro de fosfato o fosfato de litio ferroso, que es un nuevo concepto en lo que es baterías. Esta batería es, digamos, una pila o una batería de 3.7 volts, si no me equivoco, de 3.7 a 4.2, y lo que tiene esta batería de bueno es que tiene un constante voltaje en su descarga. Entonces se ha logrado tener una muy buena performance para poder tener un sistema funcionando, digamos, con una descarga constante por digamos, como les decía recién, por las tensiones que maneja. ¿Cuáles son los pros? Bueno, tiene muchos. Menor peso, ¿sí? Porque un módulo de estos que están viendo acá, que son de 2.4 kilowatts, tiene 24 kilos de peso. Tiene de 5.000 a 6.000 ciclos con descargas de 50 amperes por módulo, que es una de las contras que tiene y ya se los voy a explicar por qué. Espacio reducido para su instalación. Vienen en el formato rack para poder ponerla en cualquier rack de comunicaciones que nosotros tengamos, donde van los servidores o donde los data centers ponen los equipos. Bueno, podemos poner nuestros módulos allí. Tienen ciclado diario, es decir, podemos diariamente por la cantidad de ciclos, podemos ciclarla que no va a haber ningún tipo de problema y pueden sumarse módulos siempre. Y esta es una diferencia que tiene contra el plomo. Cuando nosotros tenemos un banco de plomo, no se puede agregar baterías nuevas después de 6 meses, un año que la hemos instalado. Porque se hace un desbalance, es decir, las baterías nuevas van a rendir una cosa y las baterías viejas otra. Entonces no se aconseja. Por lo general se deja que se termine, digamos, el ciclo de la batería de plomo y no se puede llegar a
a sumar más baterías. Se puede sumar un banco nuevo en paralelo, pero el tema del paralelo en plomo es un poquito complicado. Mayor velocidad de carga. Y ahí está una de las cosas importantes de este tipo de baterías. Es que en una menor cantidad de horas podemos cargar, tal vez me podría atrever a decir que la mitad de tiempo que demora el plomo en cargarse, podemos cargar este tipo de baterías. Entonces, si estamos en una instalación aislada, que estamos cargando las baterías con un generador gasoil, vamos a tener menor costo porque obviamente vamos a gastar menos combustible para hacer la misma carga que la vamos a hacer en plomo. Entonces, ahí es donde tenemos una muy pero muy buena diferencia en cuanto al litio. ¿Cuáles son las contras? Antes de eso les quería decir la última parte. El mayor voltaje. Se han logrado hacer baterías hasta de 500 volt, digamos, con este tipo de batería. Que hay baterías, por ejemplo, las LG son baterías de alto voltaje que trabajan con algunos inversores de alto voltaje. En este caso lo que estamos viendo son Pylontech, que son de 48 volt. Pero, digamos, se han logrado tensiones muy grandes, entonces esa es una de las grandes ventajas. Las contras es el costo, pero vamos a verlo en otra diapositiva porque hay algo engañoso que hasta a mí particularmente me extrañó en cuanto a la forma de poder calcular los ciclos. Y esto, haciendo cursos que he hecho hace poquito con la gente de Victron, me han abierto mucho la cabeza en el pensamiento, ¿no? Y eso es una de las cosas que yo valoro mucho de gente que está muchos años en el tema y que realmente te puede abrir la cabeza y te puede enseñar que no todo lo que vos pensás es así. Así que eso está más que bueno. Entregan 50 amperes por módulo. Esto es algo que mucha gente se confunde y no saben por qué. El tema es así. La garantía de Pylontech o BYD, cualquier batería que está en el momento, que son por módulos, el fabricante aconseja por garantía, que es de 10 años, poder descargarla a razón de 50 amperes por módulo. ¿Sí? Esto no dice que vamos a tener solamente 50 amperes, sino 50 amperes por módulo. ¿Cómo vamos a calcular esto? En el inversor. Si tenemos un equipo de 5 kilowatts, tenemos que poner 4 módulos de estos. ¿Para qué? Para que podamos tener, ¿sí?, 50 amperes, es decir, 1200 watts a 48 volt, 1200 watts por módulo de descarga. Esto se tiene que sincronizar con el cargador, el MPPT y también con el inversor para el cargador de baterías. ¿Sí? Que no puede cargar más de 50 ni descargar más de 50. Entonces siempre vamos a tener una estabilidad en eso. Entonces, no es que solamente va a entregar 50 amperes. Nosotros cuando vamos apilando estos módulos vamos logrando más autonomía. Nos va a durar más horas la carga. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que dependiendo de la potencia de nuestro inversor, vamos a poder sacarle solamente 50 amperes. Vi en algunos lados que dice 25, pero algunos instaladores ya experimentados que han tenido, digamos, ya trato con la gente de Pylontech, por ejemplo, o BYD, con 50 amperes dicen que funciona bien, digamos, y que la garantía está cubierta a ese tipo de descargas. Entonces siempre tengamos en cuenta eso a la hora de poder calcular la cantidad de módulos que vamos a tener en nuestro equipo. Necesitan de un BMS. Y acá es algo fundamental. El litio es un sistema, o esta batería más que todo, vamos a decirlo así, es un sistema electrónico, mejor dicho, y químico. ¿Sí? Necesita de un BMS para cuidar tanto la carga, que no se sobrepasen porque hay peligro de incendio, de explosión. Son baterías que tienen su inestabilidad, pero si nosotros le ponemos
un BMS, que en este caso ya de fábrica vienen cada uno con su BMS interno, el BMS es un controlador de tensiones, el cual hace que la batería se cargue hasta un cierto tiempo, hasta un cierto voltaje y hasta una cantidad de tiempo, de horas, etc. También tiene mucho que ver la temperatura, por eso que este tipo de baterías se hablan a través de un protocolo con los inversores. Los inversores de primera marca ya vienen preparados para hablar con este tipo de baterías. Entonces, por ejemplo, las baterías, tanto sea de plomo o tanto sea de litio, tienen que estar en una temperatura ambiente de entre 10 a 25 grados. Esa es básicamente la temperatura que se aconseja mantener una batería. Si el inversor está viendo que hay una temperatura de menos 2 o menos 3 grados, va a no cargar la batería porque el litio no, si bien se puede cargar, si en el caso de que no tengamos un controlador se puede cargar, podemos llegar a romperla, podemos llegar a perder la garantía, podemos llegar a estropear la batería en poco tiempo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta de que compremos, si vamos a usar esta batería, comprar un inversor bueno. ¿Sí? Comprar un inversor, hay por ejemplo los Solax funcionan bien con esta batería, los Victron funcionan con esta batería, se hablan con el mismo protocolo. No poner baterías que no tengan una comunicación con el inversor. Para mí es por una cuestión de seguridad también, porque va a controlar mucho mejor y nos va a tirar todos los datos que está haciendo el inversor, cómo está hablando con la batería. El BMS sirve para eso. Entonces, acá hay una disyuntiva entre gente que está armando su Powerball con pilas, y yo realmente digo que si vamos a ponerlo en una casa de familia, no hagamos experimentos locos, y si vamos a comprar litio, compremos este tipo de baterías, que ya vienen probadas, vienen ensambladas, vienen con su BMS y hablan con el inversor. Con esto vamos a lograr que realmente podamos tener un muy buen sistema de baterías y vamos a vivir tranquilos. Ahora, si de pronto estamos en medio del campo y no tenemos peligro de que pueda quemarse nada, porque el litio no se apaga, es un químico bastante complicado para apagar, así que hay que estar muy preparado para eso. Bien, vamos a ir con una comparativa, porque es más que importante esto, en cuanto a la diferencia de precio. Acá yo hice un cuadro comparativo para hacer un pequeño detalle, un pequeño ejemplo, donde vamos a poner como un umbral 20 kilowatts, ¿sí? Para más o menos una casa manejar 20 kilowatts, que serían 20 kilowatts hora, para más o menos tener una idea de lo que tenemos que poner para, digamos, una casa normal que no tenga gas natural y que use todo a eléctrico. Puede tener, si se corta la luz, un backup muy bueno, y también si utiliza la carga solar que se hizo en el día, en la noche, con 20 kilowatts sería lo ideal para una casa, ¿no? Pero acá vamos a encontrar en esta diferencia de precios que tenemos que tener en cuenta que para el plomo tenemos que dar el doble de capacidad para lograr el uso de, en este caso, 20 kilowatts necesitamos 40. ¿Por qué? Porque el plomo se puede usar solamente el 50%. En cambio el litio se puede usar el 80%. Yo no es que este video lo hago para alentar al litio ni para nada. Yo les quiero mostrar, cuáles son las diferencias, cuáles son las distintas opciones que hay, y ustedes después sacarán sus propias conclusiones, y además acá manda el bolsillo, es dependiendo de qué podamos hacer con la plata que podamos venderle a un cliente o usarlo nosotros para nuestro propio uso. Entonces, si hablamos de baterías tubulares OPZS, tenemos que decir que para poder tener 20 kilowatts necesitamos comprar 40 kilowatts. Y esto nos va a salir, esto está puesto en dólares, en $9.600 los 20 kilowatts.
¿sí? Uno dice, bueno, pero si lo puedo usar un poco más, o sea, está calculado al 50%. Es así. Se calcula el 50%. Entonces, si queremos 20 kilowatts, necesitamos 40. Después tenemos lo que es OPZB, que son SOPZB, que son baterías de gel, las que son, digamos, más reducidas en su tamaño. Para lograr 20 kilowatts necesitamos 40. Y estas son un poco más caras porque son de gel, al no tener sol libre mantenimiento, son un poquito más caras. Estos salen $11.600 los 40 kilowatts. Y acá tenemos el litio, que podemos usarlo a un 80%, y para poder tener 20 kilowatts necesitamos 24 kilowatts para poder, digamos, tener esos 20, que vale $13.200. Entonces, si ustedes ven la comparativa de precios, se van a dar cuenta que si uno tiene en cuenta el 50% de rendimiento, no es tan caro el litio comparado con el plomo, ¿sí? Sumándole la ventaja del peso, que podemos ponerlo en un departamento si queremos, porque a 24 kilos el módulo es prácticamente 2 de estos, tenemos una bolsa de cemento, o sea, no existe. Y después tenemos la ventaja de la carga rápida, etcétera, etcétera. Entonces ahí siempre tengamos en cuenta eso, que no por ahí lo veamos así como, wow, qué diferencia, el doble o el triple. No, y la inversión inicial puede ser, pero después en la cantidad de ciclados que tiene, que por ejemplo podemos llegar hasta 6.000 ciclos, contra 5.000 y contra 3.000 en el mejor de los casos, porque si esta batería la cuidamos, no tenemos por qué estropearla, porque el mismo sistema electrónico la defiende, es decir, el BMS va siempre a defenderla. En cambio, a esta batería, si no el humano no interviene, podemos llegar a perder la batería en 2 o 3 años. O sea, ahí al ser todo tan químico es imposible poder controlarlo. Además de que para que funcionen bien estas baterías siempre tienen que ser cargadas al 20%, ¿sí?, de su amperaje final. Siempre hay que regular los inversores para que carguen la batería a un 20% de su carga, de su corriente final, de sus amperes finales, para poder digamos, estropearla con el tiempo. Acá les voy a mostrar este rack, que es un rack de Pylontech, que son, en este caso, 14 kilowatts con 400, casi 15 kilowatts, son 300 amperes. Cada módulo tiene 2400 watts y 50 amperes, que es el uso que se le puede dar. Y les puse esta foto porque esto tiene un error. Esto tiene un error que lo quiero compartir con ustedes. ¿Dónde está el error? En el conexionamiento de la batería. En este caso han conectado la batería en las dos puntas. Acá donde ven el puntero van a ver el positivo y van a ver que acá sale el negativo de la misma batería. Grave error, señores. Eso no se debe hacer. ¿Por qué? Porque el conexionamiento de esta batería y de la batería también de plomo debe hacerse siempre de una punta a la otra. Es decir, si acá tenemos el positivo, ¿sí?, el negativo debe ir en el último módulo. Entonces tenemos la primera batería con el positivo y la última con el negativo. ¿Qué logramos con esto? Que la carga, ¿sí?, y también la descarga, ¿por qué no?, se haga uniformemente y no tengamos que, digamos, forzar a la batería o, por ejemplo, podamos hacer que se cargue de forma uniforme, ¿sí? Por más que tenga un BMS y el BMS se va a dar cuenta si una batería está más descargada que la otra, es simplemente una estupidez, es conexionarla de esta forma y nos vamos a ahorrar después que la batería se descargue desbalanceada. El cable de por sí tiene una resistencia que puede ser mucha o puede ser poca dependiendo de la longitud, digamos, del diámetro del cable, etcétera, etcétera, pero tiene sus historias. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que conexionando bien las baterías, por ejemplo, acá les voy a mostrar esto para que vean que no solamente se hace con las baterías en paralelo de
digamos, de litio, sino también se hace con baterías de plomo. Acá vemos que acá se usan unas regletas de cobre, que los instaladores de la vieja escuela siempre suelen utilizar este tipo de... Más que todo en Europa se usa esto, que son regletas de cobre que hacen que la conexión entre batería y batería sea un poco más uniforme. Y acá ven ustedes que toman los dos cables, pero unen, digamos, y miren por dónde viene el cable del negativo. Va en una punta y acá en el negativo lo toman de la otra punta. Acá ven ustedes, por ejemplo, esta conexión está hecho con cables de distinto diámetro. Puede ser un 50 milímetros acá y acá le pueden haber puesto, no sé, un 35, por ejemplo. Para que compense, ¿sí?, la carga y las baterías se carguen de forma igual. Acá están atacadas casi al medio. ¿Ven? Acá atacan un array de cables que va casi al medio para poder distribuir bien la carga en estas 4 baterías. Acá también vemos estas como están tomadas. En bancos de batería de forma en serie, es decir, vasos de 2, también se aconseja hacer eso. En una punta el negativo, en la otra el positivo. Entonces, de esa forma tenemos una carga uniforme de la batería y a veces nos preguntamos por qué se nos rompe la batería si yo la cuidé, bueno, estos son pequeños detalles que gente, como les digo, de la vieja escuela te enseña y a veces uno dice, wow, la verdad que no se me había ocurrido jamás hacerlo de esta forma, pero uno va aprendiendo y gracias a las capacitaciones que he tenido oportunidad de tener en este tiempo de cuarentena, he logrado saber muchas cosas que después probándolo en la práctica les puedo asegurar que es verdad y después vamos a en algún momento hacer alguna prueba y algo. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Para mí es un placer poder compartir con ustedes todo lo que yo pueda aprender y pueda difundir, porque es importante a la hora de hacer un proyecto saber qué es lo que vamos a comprar, saber que realmente vamos a comprar, porque es una de las cosas, en este caso las baterías, lo más caro de un proyecto. Y es demasiado importante saber dónde vamos a invertir el dinero. Y estas cosas yo veo que no hay mucho, digamos, no se habla y la gente necesita saber. Yo con toda la humildad del mundo les digo que también he aprendido muchas cosas y como les digo, sigo aprendiendo todos los días, me apasiona esto, pero me encanta tener un canal para compartir los conocimientos con ustedes, que de eso se trata la historia. Acá el único fin es eso. Les agradezco muchísimo, suscríbanse al canal, denle like si les gustó este video y también me interesaría que me pusieran si otro video les gustaría que hablara de paneles solares, de inversores, de reguladores de carga, o de electrodomésticos, que por ejemplo pegó mucho el de la Nafe de Samsung que tengo en mi canal. Si ustedes quieren ver, pueden chequear los videos desde aquí. Muchísimas gracias a todos, cuídense y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.